en la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha. 3 minutos, seguimos en Metrópolis en Radio La Clave. Nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden acompañar en nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radiolaclave.cl, en nuestras redes sociales, Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch, nuestro canal de X, nuestro canal de Blue Sky Radio La Clave. Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo, fomentando la equidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Gracias a este compromiso por el desarrollo integral de las y los trabajadores, hoy son la primera compañía minera en Chile en certificar todas sus faenas con la norma 3262. Ya lo saben, me lo contó un pajarito. Y llegó a Chile Yalovisacua, colágeno hidrolizado, líquido, de alta pureza, de origen alemán, fabricado en España, con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalovisacua fue elegido Producto del Año por los consumidores chilenos, que lo reconocieron como mejor producto innovador en su categoría, con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolizado con vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalovisacua. Otro producto de Arama Natural Products. Vitamina B1, B2, B5, B6, colágeno hidrolizado, te ayuda a la movilidad articular y a la recuperación muscular. Buena fuente de proteína, no tiene gluten, rápida absorción, rico sabor a frutilla. Después de hacer deporte, tomen Yalovisacua, su cuerpo se lo va a agradecer. Los títulos más importantes del día. Metrópolis. Vuelve el fútbol chileno. Tras acuerdo con la NFP, se termina el paro del CIFUP. Luego de un consejo extraordinario de presidentes catalogado de express, los timoneles de los clubes nacionales decidieron aceptar los términos del sindicato. Por temas logísticos, los partidos de Copa Chile que estaban pactados para la primera fecha se jugarán a partir del día domingo. Los que estaban programados para hoy y mañana serán reagendados. Debut triunfal de la Roja Sub-20 en el Sudamericano Venezuela. Derrotó a los locales por 2-1 con 2 goles de Juan Francisco Rosell. Golazo de Darío Osorio en la Europa League. El seleccionado chileno se matriculó con un gol en el duelo entre el Ludogorets de Bulgaria y el Midtjylland. La U analiza la oferta que recibió del Vitória de Bahía por Maximiliano Guerrero. Prácticamente cerrada la eventual llegada de Emiliano Amor a Colo-Colo. La UC alista su debut para el domingo frente a Everton y también analiza una oferta que recibió por Tomás Guillier. Como todos los viernes, nuestra gran Estela Sauré, que ya está acá, nos trae todas las novedades en el bloque del fútbol femenino SQM Litio. Y en los recomendados veraniegos, Leo Messi y su revolución en Miami. Sí, esta música indica que tenemos una invitada en el bloque del fútbol femenino SQM Litio, y partimos saludando primero a la titular del bloque, a Estela Sauré. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos una invitada de lujo, porque tenemos a Joana Rothfeld, la presidenta de ANJUF, Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol Femenino, porque queremos entender cómo viene el año, las bases del torneo, cómo está el fútbol femenino, se están cumpliendo la normativa de los contratos de pasando de 50, 75%, este año 100%. Hay muchas cosas que conversar. Nosotros, Joana, tenemos todas las semanas 3 bloques del fútbol femenino, nos interesa el fútbol femenino y es por eso que estás aquí y por eso que Estela Sauré dijo, ¿sabes qué? Tenemos que tener a Joana Rothfeld porque es la que más empuja el carro del fútbol femenino. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias. Gracias por esa introducción y gracias por tenerme acá y por darle el espacio también. Yo creo que eso es muy simbólico, va de la mano con la lucha que hemos llevado las jugadoras también por levantar nuestro deporte, porque se comente, porque los bloques deportivos no sean 99% fútbol masculino, sino que se abra a otros deportes e incluya también el fútbol femenino. Así que nada, cuando llegó la invitación estábamos felices de poder asistir acá y contar también todo lo que hacemos desde la asociación. ¿Ha habido una mejora del fútbol femenino? Tú que eres parte de esto y hoy día estás liderando a la jugadora. Indudablemente, o sea, no podemos comparar lo que era el fútbol femenino hace 10 años, hace 5 años, antes de la ley de profesionalización incluso, o sea, hace menos de 3 años. Es otro panorama. Yo daría lo que fuese hoy día por tener 17 años y vivir la realidad que pueden estar viviendo las niñas y las jugadoras de fútbol hoy día, que fue muy distinta a la que viví yo de niña y mis compañeras de nuestra generación e incluso las que venían más atrás. La ley de profesionalización es muy importante, pero yo creo que también es muy importante la formación.
La formación de las jugadoras. Yo creo que la inversión importante, una cosa y tú pega, indudablemente, son las jugadoras profesionales y que está muy bien. Pero para desarrollar la industria tiene que haber formación, tiene que haber inversión de los clubes en esa área específica que es para que las jugadoras lleguen mejor preparadas, con cultura deportiva, con físico deportivo, con una serie de cosas que quizás tú no la alcanzas a tener, pero hoy día sí es importante que las jugadoras lo tengan. ¿Te parece a ti que por ahí también va el desarrollo de la industria? Sin duda, lo hemos dicho desde el comienzo, incluso antes de la creación de la asociación, sabíamos que había un tema con no solamente con la formación, sino que con lo que dices tú, la inversión, la planificación, el trabajo serio. Nosotras lamentablemente lo vivimos esa precarización y vivimos esas vulneraciones desde muy niñas. O sea, yo tuve la fortuna de llegar a la selección a los 13 años, llegué para un proceso sub-14 y a mí se me rompió el corazón cuando llegué a Quilín. O sea, decir, lo logré, me seleccionaron, estoy acá, como estoy cumpliendo, y llegar a un camarín que se está cayendo a pedazos, con un cuerpo técnico que no trabaja de forma seria, con la ropa que le sobra a los hombres. La verdad es que de niña fue muy duro, chocante, fue muy desolador, sí. Y también, bueno, esto es lo que es, pues este es mi sueño. Y si no te gusta, te vas. Esa es un poco la realidad a la que nos teníamos que enfrentar. Entonces, yo creo que eso también propulsó e impulsó que hoy día nos dediquemos a lo que nos estamos dedicando desde la asociación, que al final somos exjugadoras que estamos tratando de mejorar y equiparar las condiciones para las que vienen, para las que siguen, para que no tengan que sufrir lo que nosotras sufrimos, porque es lo que corresponde, porque la federación tiene una responsabilidad de desarrollo. Los clubes también. Sin duda, y más en Chile que tenemos esta dualidad NFP-Federación, que nadie sabe dónde está la línea, cuando les conviene es uno, cuando no les conviene son dos entidades separadas, incluso tres, porque el Consejo de Presidentes es otra cosa. Entonces, claro, sin duda, para responder a la primera pregunta, ha cambiado un montón, pero falta un montón. O sea, no podemos decir que no hemos cambiado porque tenemos jugadoras contratadas. Este año vamos a tener 100% de las jugadoras contratadas en todos los planteles. Pero eso no significa que las cosas se estén haciendo bien. Y eso también se puede evidenciar en las fiscalizaciones que se han llevado desde la Dirección del Trabajo, que el 2023, que era el primer año que regía la ley de profesionalización, arrojó más de 225 millones de multas. El año pasado... ¿Se pagaron esas multas? Se pagaron esas multas. Se tienen que haber pagado esas multas. Por ley, eso ya no le corresponde ni a la NFP ni a nosotros. No, pero lo pregunto porque al final los clubes no cumplen y tienen que pagar multa, es un sinsentido al final. Que es lo que pasaba harto con la ambulancia y que se aprovechaban de que era una multa como de 500.000 pesos, si no me equivoco, y era como, ya no tenemos ambulancia. Que también solicitamos que esas multas fuesen más cuantiosas para que también a los clubes les doliese un poco más, porque veíamos y temíamos que los clubes estuviesen prefiriendo pagar la multa que hacer las cosas que corresponden, porque yo te digo, ese monto, 225 millones de pesos, un cuarto de eso sería una inversión histórica para el fútbol femenino. El 2024, la multa fue de más de 80 millones de pesos y también por falencias de higiene, seguridad, camarines, o sea, que no hayan duchas funcionales. Acá no estamos hablando de que queremos trasladarnos en charter, no, estamos hablando de que el camarín tenga agua caliente, de que tenga luz. Y ahora, qué bueno que estés acá para dar a conocer lo que ustedes como asociación hacen. Ustedes le entiendo, a pesar de todas las mejoras que tú señalas que se han producido, le hicieron entrega de un petitorio a la NFP. Sí. ¿Ese petitorio fue recibido? ¿Han recibido respuesta? ¿O tienen o reciben el mismo silencio que reciben los hombres? No, mira, voy a dar un poquito de contexto acá también, porque nosotras llevamos un trabajo mancomunado con la NFP desde nuestros inicios. Hemos tomado una estrategia que ha sido, bueno, vamos a trabajar, vamos a remar todo hacia el mismo lado, porque supuestamente todos tenemos el mismo objetivo, ¿cierto? Entonces, con densidad en esa relación también, con algunos choques, siempre hemos logrado sacar eso adelante. Y lo que nos sorprende a nosotras este año fue que el año pasado, en diciembre, nos sentamos a la mesa con el presidente de la NFP, con los gerentes, a revisar las bases, a que reciban nuestro petitorio en una reunión física, presencial en la NFP, donde se dijo también que esto iba a ser un proceso al que se le iba a dar continuidad, que habían deseos de que esto fuese un trabajo, que tuviésemos mayores, como los lazos más estrechos, que podamos como tener feedback más
eficientemente, a lo que nosotras felices. Pero este año no recibimos respuesta a los correos solicitando esa reunión y recibimos solamente respuesta a la propuesta que mandamos 3 días después, también por presiones mediáticas, porque ya se había socializado que se iban a votar las bases y nosotras no teníamos respuesta todavía de eso. Y la verdad es que estamos molestas con la situación que se dio este año, no solamente por ese punto, porque sentimos que se nos pasa a llevar y con eso se pasa a llevar al gremio entero. ¿El año pasado hubo ese diálogo o nunca existió? Sí, el año pasado estuvo ese diálogo, o sea, tuvimos esa reunión presencial, se acogieron parte de las propuestas que nosotras dijimos, otras no, sabíamos que se iban a trabajar durante el año, entonces nos sorprendió este año que no se haya escuchado la voz de las jugadoras. Y nos sorprendió también porque nosotros estamos en una mesa de trabajo interministerial que está compuesta por el Ministerio de la Mujer, por el Ministerio del Deporte, por el Ministerio del Trabajo, representado la Dirección del Trabajo, por nosotras, por la NFP, y esa mesa viene trabajando desde mediados del 2024 y tampoco se nos socializó ni la propuesta de bases que el directorio presentó al Consejo de Presidentes, ni el borrador para poder trabajarlo. Entonces, la verdad es que nos dicen por un lado que hay mucha voluntad, pero en las acciones eso no queda respaldado. Y este año también nos dijeron en esa misma mesa, la sesión de la semana pasada, que se habían acogido un montón de nuestras propuestas y cuando nos hicieron llegar el borrador, o sea, las bases, no se acogieron. O sea, de 24 propuestas se acogieron parcialmente 4. Esa no es una gran cantidad, esa no es una mayoría, ni tampoco eran propuestas de las más importantes, como por ejemplo la de jugar en estadio. Nosotras, lo mínimo, o sea, lo mínimo. Dentro de las propuestas estaba que se homologue, ni siquiera estamos acá inventando un artículo, sino que se homologue el artículo de las bases del torneo masculino, que se le exige jugar en estadio, al femenino. Ya que estamos en el 3er año de profesionalización, no vemos un argumento deportivo de por qué. Y no se tomaron. Y cuando pedimos esos argumentos para saber cuál es el argumento para que un presidente del club vote en contra de homologar ese, no están. ¿Y tú a qué crees que se debe ese retroceso? ¿A la crisis que quizás vive en general la NFP o otra cosa? Yo creo que hay una multiplicidad de factores sin duda, pero a nosotras ya históricamente esto lo único que nos da es que no se trabaja de forma seria con nosotras, que es lo que decíamos al comienzo. Acá no vemos una planificación seria a corto, mediano, largo plazo, a pesar que la solicitamos para poder aunar puntos. Nosotras tenemos nuestra agenda de trabajo, la socializamos con la jugadora, entonces no sabemos cuáles son realmente esas razones, y cuando no las recibimos, lo único que uno puede decir, bueno, esto es discriminación. O sea, si ahora tenemos, por ley, somos profesionales las jugadoras, aunque hemos sido profesionales antes de que nos lo reconozcan, ahora estamos totalmente reconocidas, tenemos al mismo empleador, usamos los mismos clubes, jugamos el mismo deporte. ¿Por qué no estamos usando los mismos estadios? ¿Por qué no usamos las mismas bases? ¿Por qué los reglamentos son distintos? ¿Por qué el tema de las transmisiones son distintos? ¿Por qué el tema de los derechos son distintos? Entonces, si no hay una razón deportiva, es discriminación, a nuestro entender. Y aparte que el tema tampoco de la profesionalización no significa que haya una estabilidad laboral con las jugadoras, por el hecho de que el torneo sea corto, de que los mejores 8 terminan jugando el torneo largo, entonces no se ve esa parte, es como ya todas tienen contrato, pero eso no significa que las jugadoras puedan tener estabilidad laboral. Este año recién se está implementando que se da menos, que las jugadoras tengan 2 años de contrato, pero se da poco en el fútbol femenino. Entonces, ¿cómo repercute también eso en las jugadoras que muchas tienen otra profesión, estudian, etcétera? Un montón, o sea, es algo que además incluimos en las propuestas tanto del año pasado como en las de este año, que tampoco se ha incluido en que el torneo dura lo menos 11 meses, entendiendo que hay un mes de pretemporada y entendiendo también que los contratos empiezan a regir en cuanto la jugadora está a disposición del club. O sea, el primer día de pretemporada, el primer día de evaluaciones, la jugadora ya tiene un vínculo laboral con el club y muchos clubes pretenden que la temporada rija desde el primer partido. ¿Para qué? Para pagarle menos a la jugadora. Eso a mí me parece una indecencia. En este minuto, si tú pudieras hacer un promedio de la duración de los contratos de las jugadoras, ¿de cuánto es más o menos? Son, de la mayoría, por lo mismo que comentábamos, por el tema de los playoffs, son de 7, 8 meses. El año pasado, jugadoras en octubre se quedaron sin
contrato. Y todavía muchas no están contratadas. Y todavía muchas no están contratadas. Y lidiamos además con un sinfín de problemáticas, que no se pagan las cotizaciones previsionales, que le adeudan sueldos, que les prometen acá, que les prometen allá, que les quieren obligar a firmar el finiquito. O sea, una serie de irregularidades que nosotras hemos abordado porque nosotras tenemos a nuestros abogados y vamos guiando o sea, pero que el club se esté constantemente aprovechando de la vulnerabilidad de las jugadoras porque estamos en una transición al profesionalismo, porque nos naturalizaron desde muy pequeñas que nosotras no jugábamos como profesionales, sino que nos hacían un favor al dejarnos jugar. A mí me parece cruel y me parece desvergonzado también. Yo pudiese decir acá la cantidad de cosas que hemos tenido que ver, no solamente el año pasado, sino que históricamente es vergonzoso. Y la respuesta de la NFP, la respuesta del Consejo de Presidente, ¿tú la sientes que está muy, muy lejana? ¿No las consideran? Sí, o sea, hemos pedido, me acuerdo que un año incluso pedimos poder asistir al Consejo de Presidentes en el que se iba a votar las bases, sin voto, pero al menos para presentar o al menos para escuchar los argumentos, y aún así nos cierran las puertas. O sea, sabemos que hay una resistencia a que nosotras estemos ahí, sabemos que hay una resistencia también a escuchar la voz de las jugadoras, no sabemos por qué, porque ¿quién más sabe que las jugadoras qué es lo que falta y qué es lo que funciona bien o que funciona mal? Nosotras acá no estamos pidiendo algo fuera de lo común, fuera de lo mínimo. O sea, estamos hablando de condiciones mínimas. Y eso es lo que nos duele a nosotras y les duele a las jugadoras también. O sea, que al menos desde la asociación también hemos levantado radiografías al fútbol femenino chileno, el 2023 radiografía al fútbol femenino sudamericano. En comparación con la región, ¿cómo estamos? Podría decirse no estoy buscando consuelo, solamente estoy viendo solamente para ver un poquito la foto de cómo está Chile. Es un proceso que uno quisiera que fuera más rápido todas las cosas, pero cuando hay que hacer una foto en relación a los campeonatos de la región. Yo creo que no estamos en el top 5. Ya. Yo creo que no estamos en el top 5. Estamos por debajo de Brasil, Colombia. Argentina. Sí, pero mira, la verdad es que cada país también tiene sus particularidades. O sea, Argentina tiene un campeonato semiprofesional, Colombia tiene un campeonato profesional, pero es muy corto, algo que temíamos también con la profesionalización, que los clubes aprovecharan, las tengo que contratar, pero como es por temporada, la temporada va a ser más corta y se reduzcan, y se han ido reduciendo los torneos, porque antes de la ley de profesionalización, el torneo terminaba en diciembre. Entonces nosotros estamos peleando todos los años para que no se reduzca, para que las jugadoras tengan estabilidad laboral, porque estos estudios que antes te mencionaba sacan a la luz estos porcentajes que para nosotros son súper cotidianos, pero que fueron sorprendentes y que fueron lo que nos ayudó también a impulsar la ley de profesionalización, como que las jugadoras tienen 2 o 3 jornadas laborales. ¿Te imaginas un jugador de primera división teniendo un segundo trabajo? Sabemos que el fútbol es un trabajo de alto rendimiento y que o sea, incluso tus horas de sueño son tus horas de trabajo. ¿Ustedes tienen algún tipo de relación con el CIFUB? Paralela, colaborativa, se juntan, por la mayor experiencia que tiene el CIFUB en también ir en la búsqueda de este tipo de soluciones para los hombres, buscan ayuda, consejo, opinión, ¿hay algo ahí? Sí, sin duda, o sea, la ANJUF se crea de la mano del sindicato. Ellos vieron en nosotras también, cuando teníamos solamente la idea de generar un organismo que nos defendiese, el trabajo que tuvieron que hacer ellos en un principio, de defender los derechos laborales de los jugadores. Nosotros trabajamos directamente con ellos, tenemos convenios en conjunto, tenemos muchas demandas en conjunto incluso. Entonces sí, trabajamos de la mano y la verdad es que aprendemos mutuamente mucho, porque también, si bien ellos están súper curtidos en lo que es el fútbol masculino, el fútbol femenino es otra realidad. Tristemente es otra realidad socioeconómica para las jugadoras, de oportunidad para las jugadoras. Muy pocas jugadoras, cada vez más, empiezan ya a soñar con tener y que no sea un sueño solamente utópico, sino que sea algo que se pueda llevar a cabo con ser una jugadora profesional. Eso a nosotras no nos tocó. Entonces hay una herida que sanar ahí también, y hay una desnaturalización que hemos tenido que llevar también con la asociación de jugadoras, de decir, tenemos que exigir más. Tenemos que exigir más, tenemos que exigir que nos respeten los contratos, que nos respeten las palabras, que nos respeten en nuestro lugar de trabajo, que nos respeten con la indumentaria, que nos respeten con las mismas condiciones que respetan a nuestros colegas, porque estamos compartiendo complejo.
las mejores veces, porque hay veces que ni siquiera nos dejan entrar a los complejos que utilizan los hombres y el club prefiere arrendar un complejo o una cancha afuera. No sé si somos contagiosas o algo, pero o sea, yo te lo digo de primera persona, porque nosotras yo jugué en Universidad Católica, no nos dejaban estacionar el auto cuando el plantel iba a entrenar a alguna hora del día y nosotras entrenábamos en un horario distinto. Y tú entrabas ahí caminando y veías que los estacionamientos estaban vacíos. Entonces, duele cuando dicen que ya no puedes usar la piscina porque no quieres que los hombres que pueden estar ahí en el complejo. Nosotros somos atletas profesionales. ¿Por qué estamos todavía, y este ejemplo que te di es del año pasado, todavía estamos con ese tipo de discusiones? ¿Todavía estamos abordando ese tipo de problemática? Estamos conversando con Joana Rottfeld, presidenta del ANJUF, Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, para un poco saber la realidad, lo que está viviendo el fútbol femenino. ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene para este año, independiente de todas las problemáticas, independiente de todas las cosas que uno no puede dejar de trabajar, que no puede dejar de mirar, que tienen que seguir desarrollando, pero ¿se viene un campeonato o no va a empezar el campeonato? Sí, yo tenía la misma duda, sí, considerando lo que dijo el pelado de la relación con el CIFUP y lo que acaban de hacer, llegar a cierto acuerdo, ¿tienen planeado algún tipo de paralización o manifestación por no haberlas considerado en la formación de las bases de este año? Mira, nosotros la verdad es que intentamos que ese tipo de instrumento sea ya en última instancia. No descartamos, no cerramos la puerta a nada, pero nosotras tenemos una asamblea representativa, les estamos informando con cada día que pasa cuál es la situación, cuál es la respuesta, y en base a eso vamos midiendo la temperatura, pero en principio a nosotros no nos gustaría. O sea, lo que menos queremos es que existan más problemas y más trabas para el fútbol femenino. Entonces lo único que pedimos es que se tenga en consideración no solamente la voz de las jugadoras, sino que las problemáticas que nosotras hemos levantado en distintas instancias, tanto el año pasado como a principios de este año, y saber qué es lo que va a hacer la NFP, los clubes, para que eso no suceda. ¿Qué hacemos? ¿Qué garantías les damos a las jugadoras para que sus sueldos sean pagados? Para que sus cotizaciones previsionales sean pagadas, para que jueguen en estadios, para que se les cite a la hora que se les tiene que citar, para que se les entregue la indumentaria que se les tiene que entregar, para que tengan un camarín que tenga las condiciones mínimas que no solamente establece la NFP, sino que las que establece la ley laboral, porque nosotras somos trabajadoras del fútbol. Entonces, ese es el camino que hemos tomado y nosotras siempre intentamos construir, a veces incluso con la poca voluntad que vemos de la contraparte, pero sabemos también que hay clubes que sí tienen esa voluntad, y hay dirigentes que sí tienen esa voluntad, tratamos de agarrarnos de ellos, pero ya estamos en el tercer año. Yo creo que ya también es un golpe sobre la mesa decir, ok, de acá no podemos retroceder. O sea, acá ya les dimos los 3 años que querían para ponerse al tanto. ¿Qué han hecho estos 3 años? ¿Cuáles han sido las medidas, las circulares, para que el protocolo contra acoso y abuso sea efectivo y no sea letra muerta? ¿Qué se ha hecho en torno a eso? ¿Qué se ha hecho con el tema de las ambulancias? O sea, el año pasado, el año 2023, el 2024, que no llegaban las ambulancias, que no llegaban los árbitros. ¿Se imaginan un partido de primera división que no lleguen los árbitros? ¿Y cómo funciona el tema de la fiscalización? Porque me acuerdo que el 2023 salió un informe de la Dirección del Trabajo donde salía que, de hecho, Colo-Colo era el único que cumplía con todo, y lo otro no, pero el 2024 no se vio ese tipo de informe. Entonces, ¿cómo...? Ese informe estaba publicado en la Dirección del Trabajo, ese es al que yo me refería, en que hubo más de 80 millones de multa. No sé si alegrarme porque fueron menos de 225 millones para 2023. La verdad es que a mí todavía me duele que sea esa cantidad de plata y que no sea esa misma cantidad de plata que la inviertan en el fútbol femenino, en los contratos de las jugadoras, porque está bien, tenemos el 100% de los contratos, pero la mayoría de esos contratos son por el sueldo mínimo. ¿Hay algún club que marque la diferencia respecto del resto y que vaya como en el camino ideal para ustedes? Hay clubes que claro, que lo hacen mucho mejor. No podemos perder de vista Colo-Colo, que lleva incluso antes de la ley de profesionalización teniendo una mayor estructura para sus jugadoras. No por nada
tienen los campeonatos que tienen, no por nada fueron campeones de la Libertadores, no por nada sus jugadoras están contentas y renuevan y traen jugadoras, o sea, podemos ver ahora que han contratado jugadoras y siguen con la ambición de seguir peleando y seguir ganando. Pero clubes que antes mencionábamos como que tenían una estructura que también lo hacen bien, también vemos cómo nos duele cómo no aumentan su presupuesto o incluso lo reducen. Y eso no hay que ser un genio para verlo cuando jugadoras que aman la camiseta y han dejado todo por el club, tienen que buscar otro lugar de trabajo. Y es súper doloroso verlo. Y es súper triste. Nosotros lo hemos hablado con las jugadoras. Incluso hemos tenido que asesorar porque la mediación para salir no ha sido la mejor. Entonces, es triste ver cómo, o sea, menos me sobran dedos de una mano para decirte los clubes que lo hacen bien. Estamos entonces, no tenemos claridad si va a haber el torneo, si va a comenzar el torneo o no. No. O sea, el torneo va a comenzar, me imagino, cuando den la fecha de inicio del torneo, porque eso es algo que también todavía no sabemos, y eso es algo que también está en nuestras propuestas, porque ustedes saben que el fixture del masculino, ustedes pueden ver el partido de la segunda semana de octubre, cuándo y dónde se va a jugar y quién contra quién. En cambio, en el femenino estamos semana a semana viendo dónde vamos a jugar, a qué hora se programa. O sea, estamos hablando de la estabilidad laboral de las trabajadoras y no sabemos cómo va a ser, cuáles son las fechas, cuáles son los horarios, cuáles son los viajes, como si la jugadora no tuviese que planificar toda su vida alrededor de esto y alrededor de un segundo trabajo. Porque con el sueldo mínimo estamos claros que nadie vive en Chile. No, nadie, o sea, y por 9 meses de trabajo menos todavía. Menos de 9 meses. Claro, 8 meses, entonces. ¿Y hay clubes que están trabajando o ni uno? Sí, hay clubes que ya comenzaron la pretemporada. Y hay clubes que vemos que se refuerzan y que también dan luces de, bueno, este equipo va a ir a pelear y está agarrando a las jugadoras que se están yendo de equipos en los que no están tal vez tan contentas. Pero también a nosotras nos llegan, oye, quieren que firmemos el contrato a partir de marzo. ¿Cuántos clubes están trabajando? No, tengo esa data. Pero ¿tú dirías que son más de los clubes que están trabajando o la...? No, son los menos. Son poquitos. Son bien poquitos los que ya comenzaron a trabajar. Y por eso mismo, porque la mayoría también sabe que tiene que pagarlo. Johanna Rothfeld, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Las puertas están abiertas de Metrópoli en Radio La Clave para conversar del desarrollo de la industria y hacerle un seguimiento. La verdad que tú partiste diciendo, o sea, hoy día estamos mejor que antes, sí, pero estamos lejos de ser lo que corresponde y lo que esperaría uno de una actividad profesional de una deportista profesional. Sin duda, y agradecida por el espacio, por el tiempo y cuando quieran. O sea, yo creo que acá hicimos una pasada general, pero cada uno de estos puntos podríamos hablar largamente y nosotras felices de sociabilizarlo, porque eso también es lo que necesitamos. O sea, necesitamos que la gente conozca lo que hacemos, la lucha que hemos llevado, las condiciones a las que nos enfrentamos, porque el fútbol es algo social y necesitamos también el apoyo tanto de los medios como de los hinchas, para que sepan lo que está pasando y que cuando ven a la jugadora romperse la espalda por los colores, sepan todo lo que hay detrás de eso también. Hay mucha gente, perdón, en el chat de YouTube un poco apoyando la causa o la gestión que hace el sindicato de jugadoras de fútbol femenino. Que bueno, lo recibo en nombre de todo el equipo y les agradezco y les pido aún más. Y que esto se converse en la mesa, porque finalmente este tema hace 5 o 10 años no se hablaba. Era inexistente y hoy día está sobre la mesa y cada vez son más niñas las que están jugando en las calles, cada vez son más niñas las que están soñando con ser profesionales, que están entrenando y eso va a empezar a equiparar la cancha. Así que agradecida del apoyo y ojalá seamos cada vez más. Y ahora, muchas gracias por estar en Metrópolis Radio La Clave. Vamos a una pausa en Metrópolis y volvemos con más contenido. Vamos y volvemos.